un lujo, como ustedes van pudiendo comprobar. Ahora vamos a pasar a la presentación de Alejandro. Me cuesta un poco. A la presentación de Alejandro. Bueno, Alejandro Lewis es doctor en Ciencias Sociales. No se sabe mucho, pero en realidad egresó de nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y también comparte la formación o deformación, según lo queramos pensar, de los economistas. Por supuesto, lo conocemos quizás más como ensayista, quizás uno de los mejores ensayistas que hay en el país, no solo por su último libro, sino por varias de las obras, como lectura de la historia, como relectura de la historia. Bueno, el trabajo más conocido de él es el de los 4 peronismos, ¿no? Que es altamente recomendable, ¿está bien? Así que bueno, Alejandro, adelante, gracias por hacer esta presentación y bueno, que se repitan, y esto se lo pido a ambos, porque bueno, la verdad que está muy bueno que sea gente como ellos, que puedan sacarle más jugo a esto que nos da bastante orgullo, que es esta continuidad en las publicaciones de nuestra universidad, ¿no? Buenas tardes a todos. Hay que ser prudente, de modo que es a todos. Y tengo varias complicaciones que voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. Primero les voy a contar un cuentito jasídico para hacer honor a una vieja tradición con la cual yo estoy emparentado de alguna manera. Resulta que en un pueblito de la Europa Oriental sumamente pobre había un campesino, digamos así, no era exactamente un campesino, era un pobre de un pequeño shtetl, un pueblito, que, por cierto, como era pobrísimo, tenía un asno y tenía que reducir su ración de pienso, no tanto por la teoría económica, sino fundamentalmente porque el hombre era pobre y tenía que determinar si el pienso era para el asno o el pienso era para él. Y por lo tanto se propuso educar al asno. ¿Y en qué consistía el proceso educativo? En reducir diariamente la ración hasta que el asno llega a recibir un grano por día. Y en el momento en que recibe el grano por día, el asno se muere, obviamente, y el campesino dice, qué mala suerte. Justo cuando estaba por aprender, se muere. La pregunta es, ¿nuestro campesino es walrasiano o es serrafiano? Ustedes podrían decir que yo estoy jodiendo. Pues no, no estoy jodiendo y el tema es clave. Si le preguntaran a Sturzenegger cuál es la tasa natural al cual hay que alcanzar, Sturzenegger diría que evidentemente el 74% no alcanza. Es cierto que si subimos la tasa más allá, el campesino, es decir, la sociedad argentina, se mueve del primero al último. Pero porque estaba a punto de aprender cuál era la tasa. De no ser así, todo sería según la deliciosa teoría. Si esto fuera una discusión teórica, si realmente fuera un problema de cuántos argumentos y quién pone mejores argumentos de un lado de la balanza o del otro, la cuestión sería realmente bastante más sencilla, porque si se quiere, una vez es como el agujero del mate. Que a uno se le ocurra el agujero del mate, bueno, requiere una soberbia inteligencia. Pero cuando uno le muestra el agujero del mate, es lo más fácil de copiar del mundo. De modo que si uno no es capaz de copiar el agujero del mate, no es porque no es inteligente, ¿se entiende? Digamos que hay alguna otra razón que no es exactamente la inteligencia. Cuando nosotros miramos en qué fechas la teoría raffiana funcionó y qué fechas dejó de funcionar, vamos a empezar a entender de qué relación hay entre la inteligencia y la relación de fuerzas sociales, históricas y políticas. Funcionó entre 1960 y 1985. Y ahí, curiosamente, los argumentos dejaron de ser tan buenos y pudieron ser perfectamente olvidados
sin que nadie tuviera que explicar absolutamente nada. Pues bien, como yo soy docente hace un rato largo, y si bien es cierto que tengo una formación de economista, vengo a funcionar como un sociólogo asimilado, porque claro, en una época, en la Facultad de Ciencias Económicas, durante una cantidad de años, yo no tenía mucho que hacer allí. No sé si se entiende. Entonces, ¿dónde podía estar? Y bueno, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Sociología, íbamos a parar todos los tipos que no teníamos ningún lugar en ninguna parte. Voy a citar un nombre más prestigioso que el mío. León Rosichner era un enorme filósofo. Jamás dio clase en la Facultad de Filosofía y Letras y jamás dio clase en la carrera de Filosofía. Qué curiosidad, ¿no? Todos los tipos que tenían 14 papers y estaban en el CONICET podían estar. León no tenía más remedio que dejarlo entrar al CONICET, pero lo trataban por la puerta trasera y lo echaban, no bien podían. Era muy difícil porque era un señor de mandíbulas de león y se las traía. Pero lo que quiero decir es, no nos la hicieron demasiado fácil y no nos hicieron jugar ningún argumento. El argumento es, acá no. Y entendimos, acá no. Entonces vamos a mirar de nuevo lo de las fechas y el conocimiento. El librito de Piketty, que tiene un trabajo descomunal estadístico sobre la distribución del ingreso, uno puede decir lo que le parezca y yo no voy a decir nada, simplemente voy a hacer uso de alguna de esas estadísticas que son tan útiles como este dato que acabo de enunciar y que acaba de traernos el autor, que es un autor muy encantador. ¿Por qué? Primero porque él cree que hace divulgación. Digo, esto, mi antecesor en el cargo ha hecho una descripción tan exacta de cómo había que pedalear para leer mercancía con mercancías, que yo no voy a repetirla porque es perfecta. Efectivamente, a mí me tocó una Facultad de Ciencias Económicas donde esto era un poco mejor que la que le tocó en suerte a él en ese sentido, digamos. La formación matemática, digamos, Olivera, si bien no nos enseñaba matemática, nos planteaba los problemas de tal modo que el que no sabía matemática, en fin, tenía que desesperarse un poco y angustiarse bastante. De modo que esa parte me la voy a ahorrar toda, simplemente para decir lo siguiente. La mejor distribución del ingreso es exactamente en el momento en que los Estados Unidos de Norteamérica tienen cuestionado su lugar en el centro del juego del mundo. Ese es el momento de la mejor distribución del ingreso. Cuando esa situación termina la distribución del ingreso. El general de Gaulle, que era un hombre muy inteligente y muy cínico, pero muy inteligente, le dijo después del Mayo francés en una famosa entrevista por televisión, le dijo hablándole a la clase obrera francesa: ¿ustedes quieren ser obreros soviéticos? Porque sepan ustedes que los obreros soviéticos deciden mucho menos que ustedes y consumen muchísimo menos que ustedes. De modo que sepan muy bien lo que están haciendo. Esto no era una chicana, ni mucho menos. Era un argumento de peso, y ese argumento de peso no tuvo poco impacto en la solución de las famosas elecciones que De Gaulle vuelve a ganar, pero no en los términos que él quería. Esto viene a cuento de entender lo siguiente, y es, no se trata de la calidad de los argumentos de Piero Serraffa, sino se trata de a quien joden los argumentos de Piero Serraffa, y se trata de que los joden, no están dispuestos honradamente a ninguna clase de debate intelectual, sino a silenciarnos. El hecho de que exista un trabajo de esta calidad en este momento, en este país, es una audacia intelectual y política de primera categoría. Y esto es lo primero que debo señalar. Por eso no puedo sino celebrar enormemente que tal cosa exista. Yo chicaneramente dije que era un falso libro de divulgación. ¿Por qué? Si bien es cierto, lo que nos ahorra lo de las ecuaciones hasta un cierto punto, porque siempre uno tiene el derecho de decir, bueno, ¿por qué tengo que creer yo a pie juntillas que esto es como este señor dice que esto es? Y ahí
para saber si esto es como él dice o no, no tengo más remedio que. Pero vamos a dejar esa parte de la cuestión. En rigor de verdad, es un estado de la cuestión sobre el debate. No tiene esa pretensión, pero tiene ese fenomenal efecto. Este es el segundo motivo por el cual el libro realmente vale la pena. Y el tercero es que se pela el culo para que lo podamos entender aquellos que no son del palo. Y acá viene la verdad de la cuestión. Uno puede decir muchas cosas de Marx, pero hay una que no puede decir, y es que requiere de una formación previa para leerlo. Si uno se sienta con la suficiente voluntad y la disciplina, porque claro, el problema es que cada vez que se avanza en la escalera es preciso utilizar todos los elementos anteriores. Eso Marx ni nadie tiene cómo evitarlo. Pero los elementos anteriores están siempre planteados a mano del que lee. En consecuencia, no es preciso, no es obligatorio, una destreza previa. En este caso podemos decir algo similar, si bien es cierto que además lo resuelve en un número de páginas, en la cual esto es una hazaña fenomenal, porque explicar las presuposiciones se varía por lo menos otras 175 páginas, y no estoy exagerando. Entonces, lo último que me queda por entender y aportar aquí es, porque yo estoy acá para explicar por qué ustedes deben leer el libro, y lo que yo diga no es para sustituir la lectura del libro, sino simplemente para motivarla. En última instancia, el viejo Borges, que no era ningún sonso, decía que una gran traducción tiene que servir para que nosotros vayamos a mirar el original. Si logra un traductor que vayamos a ver el original, logró su máximo cometido. Y si no, tenemos que aceptar que nuestros lectores a veces son más vagos de los que hace falta. Es decir, que no están dispuestos a trabajar todo lo que hace falta para alcanzar ese magnífico fruto que el trabajo en cuestión propone. Entonces, ¿quién es Serraffa? ¿Y por qué Serraffa y qué papel tiene Serraffa en esto de la economía clásica? Serraffa es un personaje sencillamente novelesco. Su biografía puede arrojar una novela, pero que se puede leer como un chupetín. ¿Por qué? Es el hijo de uno de los directivos del Banco Comercial de Italia. La tradición de los banqueros judíos, los banqueros del Papa, dice la vieja aristocracia judeo-romana. Todos aquellos que leyeron alguna vez o vieron El Jardín de los Finzi Contini saben a qué me estoy refiriendo. Yo tuve una vez la oportunidad de tratar a uno de esos tipos, que se llamaba Civita, que era el dueño de la editorial Abril. Y entonces, cuando yo veía a Civita con su traje blanco, su camisa inmaculada, sus zapatos combinados y su cancha para decir buenos días, yo me sentía el más ordinario de los seres. Entendía que yo era un atorrante de San Juan y Boedo y él era un aristócrata italiano. Y eso era una diferencia irrecorrible. Y también acepto que soy un atorrante y nunca pretendí ser otra cosa, y hago de eso mi banderín y se terminó la discusión. Pero Serraffa es un aristócrata que nace en el corazón del sistema financiero italiano. Cuando nosotros leemos las cartas de Gramsci, vamos a ver que cuando Gramsci le escribe a su cuñada, le dice que le pide el libro tal y el libro cual y el libro tonto. Entonces uno dice, ¿cómo hace este pibe para pagar la cuenta? Porque bueno, después de todo, estaba preso en la cárcel de Benito Mussolini, que no era un hotel 5 estrellas, no era el spa donde estaba el almirante Macera, no, era una cárcel, sin joda, y no tenía el dinero. ¿Quién pagaba la cuenta de los libros? Piero Serraffa. Cuando nosotros miramos los cuadernos de la cárcel que leemos con fruición y miramos cómo un tipo en condiciones horripilantes de memoria es capaz de construir un pensamiento notable a contracorriente, sin tener ni la biblioteca ni los instrumentos a mano, simplemente su formidable inteligencia y voluntad, vemos de nuevo a Gramsci. Y de nuevo, ¿dónde se guardan los que salen, los escritos de la cárcel? Los saca la cuñada de Gramsci y los deposita en la caja fuerte
del Banco Comercial Italiano del padre de Piero Sraffa. De modo que la relación de Sraffa con Gramsci no solo es una relación personal, sino es sobre todo una relación política. Pero esta relación política va mucho más allá, porque Sraffa en un momento determinado se tiene que ir de Italia, porque su situación está colgada de un pincel. ¿Y a dónde va a parar Sraffa? Va a parar a Cambridge. ¿Y quién es el hombre que le permite aterrizar en Cambridge? Keynes. Cuando uno mira un librito de Schumpeter que se llama 10 grandes economistas de Marx a Keynes, uno mira a un señor que también sabe, conoce la economía clásica, pero tiene algo de ese dejo que los economistas profesionales muy inteligentes tienen respecto a Marx, a quien no consideran un economista profesional, sino un tipo que hace filosofía económica, teoría general, en fin. Un tipo que nosotros leemos, pero que no es del palo en definitiva, no es un hombre de los nuestros. Y ese tonito que tiene Schumpeter, que lo tiene con enorme respeto y con muchas de las diferencias, cuando uno mira la relación entre Keynes, que plantea de alguna manera implícitamente Schumpeter, y Marx, el término de la relación entre Keynes y Marx es Sraffa. No solo porque está allí, sino porque cuando Keynes escribe, le manda unas... Yo siempre leo las cartas, porque la correspondencia nunca está hecha para que la lean el resto del mundo. Uno dice en la correspondencia, la gente dice en la correspondencia las cosas que difícilmente va a decir en una entrevista. En una entrevista uno dice lo que resulta pertinente, conveniente, etc. En una carta uno dice otras cosas y por lo tanto permite otras cuestiones. Keynes le dice a su madre: mamá, Piero vio el libro, hizo críticas menores, estamos del otro lado del río. De modo que la intervención de Sraffa en la conceptualización de Keynes no es una cuestión menor, y el lugar de Sraffa en este negocio tampoco. Como el tiempo es tirano como en la televisión, redondeo y cierro. Digo, realmente, si algo nos enseña la lucha de clases, es que los libros, como hechos políticos, también están sujetos a este vaivén. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias a los dos capos, verdaderos capos que nos acompañaron. Y bueno, los libros están también a la venta. Ya sé que es una época difícil. Activen la demanda agregada. Activen la demanda agregada. La teoría Graffiana dice que eso mejora todo. Aprovechemos 2 minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta? Ya nos vamos, total, empezamos 2 minutos más, 2 minutos menos. ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Agregar algo? Se puede insultar, dicen acá los comentaristas. Alejandro. La pregunta un poco para... que es una que ya tiene respuesta, pero digo, también es cierto que, como ustedes decían, tanto por lo que decía Alejandro, que en los 60s tenía que ver esto, porque estaba por lo menos en boga, porque bueno, había una situación política mundial que permitía que esto se pudiera leer y se pudiera aplicar, porque bueno, la Guerra Fría tenía esa característica de darle la pelota también un poquito a los otros. Y también lo decía un poco Emanuel, lo que uno no entendería, si no fuera por lo que ustedes dijeron, es que si al neoliberalismo le hubiera ido bien con las cosas que aplicaba, esto no se leería nunca más. O sea, otra reflexión es, el problema está que no estamos conformes con lo que pasó en los últimos 30 años, porque si no directamente esto sería papel quemado y estaríamos pensando en las nuevas teorías del nuevo neoliberalismo y del nuevo... Entonces, acá también hay un tema, que no solamente hay un tema político, sino que cuando vinieron a aplicar la política en contra de esta, digamos, de la economía política clásica, los tipos fracasaron y lo que hoy tenemos, como lo dice Piketty, es una enorme desigualdad a partir de un nuevo contexto económico político que tiene que ver básicamente con el fin también de la Guerra Fría.
Yo hago un comentario muy cortito, lo dejo cerrar a los dos Ales. Yo creo a veces que este tipo de libros, como bien dice Alejandro, lo que hacen es calmarnos a los pequeños burgueses que no nos animamos a discutir la distribución del ingreso en la calle, y sí la distribuimos y damos algún tipo de elementos teóricos en las aulas de la universidad. Lo que quiero decir es que, básicamente, para que se entienda, el negro Moyano no leyó a Rafa, pero tampoco necesita leerlo. Ahora, nosotros, para escribir artículos en página 12, para explicar por qué lo que hace el negro Moyano está bien, sí nos viene muy bien es Rafa.